Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos impartiendo este curso y este ciclo de conferencias conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín. Los invitamos a revisar las ya más de 350 conferencias que se han venido impartiendo desde 2005, van a ser ya 20 años, que creo que son un acervo valioso para, en fin, múltiples investigaciones, ¿no? Van a encontrar acá, en fin, presentaciones, el video, el audio, en los últimos 10, 12 años, los PowerPoints de funcionarios chinos, mexicanos, latinoamericanos, colegas académicos, empresarios chinos, latinoamericanos, también mexicanos, debates específicos, ¿no? Antes de iniciar con la presentación de hoy, yo simplemente les recuerdo dos aspectos y dos temas. Por un lado, ustedes saben que el Sechimec pues, es parte y miembro de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, Red ALC China. Realizaremos a finales de mayo del próximo año nuestro séptimo seminario internacional. Va a ser vía Zoom, ¿no? Entonces, la convocatoria está abierta, esperamos que sea un nutrido seminario. En fin, los invitamos mucho a considerar a participar, a hacerse miembros, a enviar propuestas para participar en el seminario. La convocatoria estará abierta hasta finales de enero del 2025. Hay mucho tiempo, pero como sabemos, después el tiempo se nos viene encima, ¿no? Para darles una idea, en el 2023, sexto seminario, tuvimos casi 130 ponencias durante los 3 días con la asistencia de casi 6,000 personas vía Zoom de nuevo en los 3 días. Entonces es un evento, yo les diría, significativo, donde lo que buscamos en la red es, bueno, pues un proceso de discusión, debate y un proceso de aprendizaje sobre temas específicos, ¿no? Eso por un lado, y después los invitamos también a revisar los cuadernos de trabajo del Sechimex. Llevamos ya más de 10 años de publicaciones, me parece que también es un acervo relevante para investigaciones en múltiples ámbitos históricos, económicos, políticos, entre muchos otros. Revisen, todo esto está disponible en forma gratuita y creo que puede ser relevante para investigaciones, para trabajos académicos y de otra índole, ¿no? El día de hoy, pues estamos muy contentos de presentarles a Luis Felipe Sánchez Asensio. Yo les recuerdo, Luis Felipe es especialista en temas vinculados al desarrollo social, es licenciado en economía por parte de la UNAM, ¿no? Él fue becario del programa de becas para investigadores del Sechimex de 2023. Participa en diferentes funciones en la Facultad de Economía y es estudiante también de la maestría del posgrado en Economía de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Luis Felipe, por tu Gracias a ustedes. tiempo, muchas gracias por tu análisis, ¿no? Y les recuerdo a todos y a todas, la dinámica del ciclo de conferencias es una presentación, en este caso por parte de Luis Felipe, de alrededor de unos 45 minutos, un poco más, un poco menos, y les pedimos a todos, por favor, hacer sus preguntas, solicitudes, críticas, hacerlas vía el chat.
¿no? Entonces, después de la presentación, tendremos tiempo de hacer algunas rondas de respuestas por parte de los asistentes, ¿no? Entonces, por favor, Felipe, Luis Felipe, Sí, ¿no? sí, muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir mi presentación. Por favor, Por favor. me dicen si se ve de manera correcta. Perfectamente. Perfecto. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer al Sechimex, al doctor Enrique Dussel, por la oportunidad de pertenecer al programa de becarios del año anterior. También ya vi que por ahí está el doctor Sergio Martínez Rivera, fue mi asesor durante lo que duró la estancia de investigación para la realización de esta investigación. En este sentido, el esquema de la presentación del día de hoy, perdón, lleva esta estructura, ¿no? Voy a dar una breve conceptualización de la pobreza, vamos a hablar sobre la medición y líneas de pobreza en China, posteriormente vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la pobreza en China, ¿no? Cuál fue la trayectoria que ha seguido esta variable económica, para después contestar la pregunta de si hay una erradicación de la pobreza en China, ¿no? Y de ser posible esta erradicación, ¿cómo lo lograron, ¿no? ¿Cuál es la estructura del estado de bienestar en esta nación? Hablaremos un poquito de la política de salud, de la política de educación, de la política de alimentación y posteriormente pasaremos a preguntarnos si realmente han erradicado la pobreza en este país, ¿no? Finalmente se encuentran las conclusiones y por último, un conjunto de textos que yo considero que son esenciales para cualquier persona que le interese abordar este tema, para que los consulten. Todos son gratuitos, entonces me parece que es muy importante compartir este tipo de conocimiento. En este sentido, para que comencemos la discusión en torno a este problema, preparé un conjunto de preguntas. La primera de ellas es preguntarnos por qué es importante estudiar la pobreza, cuál ha sido la trayectoria de China para establecer que ha superado la pobreza, si se puede erradicar la pobreza en el capitalismo y si la pobreza es un fenómeno dinámico o estático en el tiempo, ¿no? Esto para que vayamos comprendiendo un poco los alcances de este estudio y para que también al momento de que ustedes realicen sus preguntas, sus cuestionamientos o sus comentarios en torno a esta investigación, giren en torno un poquito a esto, ¿no? Bien, en este sentido, vamos a hablar de manera muy sintética acerca de las conceptualizaciones de la pobreza a lo largo de la historia del pensamiento económico. Bueno, diferentes teóricos han aportado a construir este concepto, por ejemplo, desde Adam Smith hasta Amartya Sen, ¿no? El padre de la economía, hasta un premio Nobel. Y desde la sociología, bueno, autores como Rountree, Townsend, han puesto también su granito de arena en la construcción de este concepto, ¿no? De tal forma, hay que entender que no existe un concepto lo suficientemente amplio para entender todas las dimensiones o todas las características que comprenden la pobreza, ¿no? Porque es un fenómeno que es sumamente extenso y sumamente complejo, ¿no? Por lo tanto, no hay una forma en específico de caracterizarla. De tal forma, de manera muy breve, los economistas clásicos van a hacer énfasis sustancial en que serán pobres aquellas personas que no tengan la cantidad de bienes necesarios o que no puedan comprarlos, no puedan acceder de ellos a través de la remuneración que se les da, ¿no? Desde esta perspectiva vamos a entender que la pobreza se entiende a través de los ingresos o de los salarios que tengan las personas, ¿no? Posteriormente, Marx haciendo crítica a David Ricardo y Adam Smith, va a hacer una distinción entre ser pobre y estar pobre, ¿no? Esencialmente será pobre aquella persona que no ha podido desarrollar sus fuerzas esenciales, mientras que estará en pobreza aquella persona que no tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades, ¿no? Aquí ya vamos entrando un poquito a lo que van a decir teóricos posteriores, en específico Amartya Sen, pero también es importante señalar los fundamentos que da Rountree, ¿no? Él es un sociólogo
y él es quien se dedica, o más bien quien inicia a estudiar la pobreza a partir de la línea de pobrezas, ¿no? Es decir, él va a crear un estándar bajo los cuales eh, si una persona se encuentra debajo de estos ingresos, va a estar en pobreza; si se encuentra por encima de estos, va a tener lo necesario para vivir, ¿no? Townsend nos va a dar tres conceptualizaciones de pobreza, va a ir puliendo su conceptualización. Primero nos va a hablar de un aspecto de subsistencia, es decir, que las personas tengan cuando menos un ingreso mínimo necesario para que puedan subsistir. Después nos va a hablar de necesidades básicas, es decir, que cumplan con ciertos requerimientos mínimos de consumo. Y finalmente nos va a hablar de la privación relativa, ¿no? Es decir, que las personas no puedan satisfacer sus necesidades de consumo, por lo que una persona no puede desempeñarse efectivamente en la sociedad, ¿no? Posteriormente vamos a tener a Amartya Sen, que es quien más ha pulido este concepto de pobreza para los organismos internacionales, y él nos va a decir que la pobreza es una privación de capacidades, es decir, no solo es una privación de los ingresos, sino que también existen capacidades que se ven privadas. Esencialmente se van a ver privadas por el ingreso, ¿no? El ingreso va a ser esta capacidad esencial o vital que nos va a permitir acceder a las distintas capacidades, especialmente al mercado, para que nosotros podamos obtener bienes o servicios. En este sentido, ¿qué es lo que proponen los organismos mundiales y el gobierno chino en torno a la pobreza? Bueno, el Banco Mundial va a entender a la pobreza como una privación de bienestar, ¿no? Es decir, las personas que se encuentran en pobreza son aquellas que no tienen el suficiente ingreso o un consumo para estar por encima de un umbral mínimo, mientras que el gobierno chino va a comprender como una aflicción en la sociedad humana de la cual van a emanar distintos problemas, por ejemplo, el hambre, la enfermedad, conflictos sociales, los cuales resultan en un impedimento para tener una vida con bienestar. De tal forma, en China se crean unas líneas de pobreza por ingresos a través de dos instrumentos esenciales, los cuales son la encuesta de hogares rurales y la encuesta nacional de pobreza multidimensional. Ambas se aplican solamente en zonas rurales, no se aplican en zonas urbanas, ¿no? Y a través de estas se construye la línea de pobreza por ingresos. Se añaden un conjunto de factores estadísticos referentes al acceso a distintos servicios, como pueden ser, por ejemplo, la vivienda, eh, la educación, los servicios de salud, entre otros. ¿Ok? Bueno, dentro de la medición y las líneas de pobreza se encuentran estas líneas. Eh, Esencialmente se utilizan las del Banco Mundial, ¿no? Que son diarias. Ha tenido una evolución a lo largo del tiempo respecto a... se han ido ajustando de acuerdo a los estándares y de acuerdo a los países, de acuerdo a los ingresos que tienen cada tipo de país. En este caso, han ido evolucionando a lo largo del tiempo, como bien les venía mencionando, y para el caso de China, la línea de pobreza se hace a yuanes anuales, ¿no? No se hace a yuanes diarios, sino se hace a yuanes anuales. ¿Ok? Bien, en ese sentido, esta gráfica me parece que es sustancial respecto a la evolución de la pobreza en China. Hay que hacer un énfasis muy sustancial y explícito, y es que nos estamos refiriendo a la pobreza extrema, y podemos ver que en 1978 existían más de 700 millones de personas en China en situación de pobreza extrema, y esta ha ido descendiendo de manera gradual, claramente, a lo largo de los años. Sin embargo, retoma vital importancia el cómo ha ido disminuyendo a partir de la década de los noventas, y también cómo ellos nos dicen que ya han llegado a la erradicación de la pobreza extrema en el año 2020, ¿no? Bien, como tercer punto hay que preguntarnos en cómo el Estado chino logra sacar a tantos millones de personas de la pobreza, ¿no? Y para ello es muy interesante que analicemos el ingreso y el consumo per cápita en China, esencialmente en las zonas rurales, porque como les había mencionado con anterioridad,
la pobreza solamente se mide en las zonas rurales. De tal forma que podemos ver cómo ha ido evolucionando el ingreso a lo largo de los años. Obviamente con ello también ha evolucionado el consumo y también hay una brecha entre ambos, lo cual es el ahorro, pero es muy importante señalar que los ingresos han crecido a la par de, por ejemplo, podríamos mencionar del crecimiento económico que se ha dado en este país, ¿no? Que ha sido sustancial desde 1978 hasta la fecha. Entonces, también sería interesante para futuras investigaciones el analizar cómo se correlaciona el crecimiento económico con estos aspectos del desarrollo económico. También es importante señalar uno de los aspectos fundamentales, que es los aspectos territoriales, es decir, dónde se encuentran los pobres, en qué regiones o en qué partes, en qué zonas son donde se encuentran. Obviamente, las personas de mayores ingresos en China se van a encontrar en la zona oeste, esencialmente en estas zonas que hoy se dedican a la gran industria, la producción de servicios masivos, ¿no? Como lo puede ser Beijing, Guangdong, ¿no? Mientras que las zonas más atrasadas o con ingresos más bajos se encuentran en la zona este, ¿no? Pensemos en el Tíbet. Ahora bien, es momento de analizar los ingresos disponibles. También esta gráfica es muy reveladora en torno a la desigualdad que pudiese existir en este país, pero vemos cómo esencialmente los ingresos urbanos han crecido incluso de manera superior a los ingresos nacionales. Las zonas urbanas también obviamente han ido aumentando sus ingresos, pero como les mencionaba respecto a la desigualdad, algo que llama la atención es cómo han crecido las distancias entre el primer quintil y el quinto quintil, es decir, entre las personas con los ingresos más bajos y los ingresos más altos. Ahora pasaremos a analizar un poco cómo funciona el estado de bienestar en China. Es muy importante señalar cuál es, primeramente, la estructura que tiene. Obviamente la estructura es muchísimo más amplia. Esto es un breve resumen de lo que podríamos considerar como las instituciones más importantes en torno al desarrollo social en esta nación. Partimos de la Comisión Nacional de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social y el Ministerio de Vivienda y de Desarrollo Urbano y Rural, ¿no? Son, cuando menos, los 5 pilares sobre los cuales se edifica el estado de bienestar en esta nación. De tal forma, ahora vamos a entrar un poco a analizar las políticas de salud o los resultados que han tenido las políticas de salud en aras de la superación de la pobreza. Y es importante señalar esencialmente cómo el gasto público eh, pasó de 143 millones de yuanes a 72 millones, a 72 mil millones de yuanes, ¿no? Y esto ha traído como beneficio el incremento del número de instituciones. Hoy en día, o bueno, a cifras de 2020 se hablaba de que existían más de 1 millón de instituciones médicas a lo largo y ancho de este país. Es sustancial el hecho de cómo han logrado casi una universalización en cuanto al acceso a los servicios de salud, ¿no? También hay que señalar que el programa insignia de salud pública en esta nación es el Programa Nacional de Salud Pública Básica, el cual cuenta con 55 servicios dentro de 14 especialidades médicas, los cuales se van a dividir a través de cuando menos 4 seguros médicos. Sin embargo, yo solo menciono dos que son los más relevantes o importantes dentro de la estructura sanitaria de salud en China. Se destacan esencialmente el seguro médico para residentes urbanos y el nuevo esquema médico cooperativo para, obviamente, para residentes rurales, ¿no? Estos brindan un subsidio de hasta el 50% de los gastos médicos para cada tipo de residentes, para todas las personas. En el plano de la educación, bueno, hay que señalar
la ley de educación obligatoria, la cual va a brindar cuando menos 9 años de educación obligatoria y gratuita a los infantes y adolescentes en China, 6 de educación primaria y 3 de educación secundaria. Y estos son totalmente gratuitos. En 2010 se va a reformar esta ley de educación obligatoria y se añade la educación preescolar no como obligatoria, pero sí se van a ofrecer un conjunto de subsidios y transferencias para el acceso a la educación preescolar. En este sentido, el número de matriculados claramente va en ascenso en China, lo vamos a ver en una tabla que viene a continuación, pero dentro de los planes esenciales para el mejoramiento de las condiciones educativas, claramente está la creación de infraestructura, pero yo destaco esencialmente el plan para la mejora de la nutrición de los estudiantes rurales de educación obligatoria. Reitero, ya podemos irnos dando cuenta que hay un énfasis esencial hacia las zonas rurales. En este caso, este plan brinda un conjunto de alimentos, además de transferencias económicas para las personas que se encuentran en situación de pobreza, para los niños, bueno, esencialmente para las familias que tienen niños en situación de pobreza. También existen programas de becas y de transferencias económicas. Eh, en este sentido, como les mencionaba con anterioridad, podemos ver o podemos notar el aumento del número de matriculados por nivel educativo, ¿no? Esencialmente, podemos notarlo en la educación universitaria, pero también se da en el resto de niveles educativos. Es también importante señalar que la educación secundaria se va a dividir en dos rubros: la educación secundaria académica, por así decirlo, el cual, una vez que terminan la educación secundaria, entran a una especie de bachillerato para prepararse para el examen Gaokao y posteriormente, o bueno, en paralelo, hay quienes deciden no aplicar el examen Gaokao. Bueno, tienen la opción de ir a una escuela secundaria técnica, por así decirlo, profesionalizante, para que una vez que la terminen, accedan al mercado laboral. Bien, en este sentido, ahora vamos a hablar un poco en torno a las políticas de alimentación. Y en este sentido, hay que señalar que con mayores ingresos claramente ha aumentado el consumo de alimentos y por ende también han cambiado los patrones de consumo alimentario en China. Por ende, en 2016 se actualiza la pagoda de comida china, que es el símil al plato de buen comer que tenemos nosotros en Occidente. Y dentro de los principales cambios que ha habido en el consumo, se va a encontrar un aumento en el consumo de frutas, de vegetales. Hay una ligera reducción en cuanto al consumo de granos, pero en general las políticas de alimentación en China van enfocadas hacia recomendaciones de cuáles son los alimentos que deben de consumir, obviamente con la intención de que no se propaguen enfermedades como la diabetes y o la hipertensión. Dentro de los grandes logros que ha tenido China en este rubro es que ha disminuido la tasa de prevalencia de desnutrición en su población a tan solo un 2,5%, ¿no? Es increíble lo que se ha logrado en cuanto a las políticas de alimentación. También, para quienes les interese, claramente el tema de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad alimentaria es un tema sumamente importante a investigar dentro de China. Y el programa estelar que tienen en conjunción con el aparato educativo es el Plan para la Mejora de la Nutrición de Estudiantes Rurales en Educación Obligatoria, es decir, durante eh, los 9 años se brindan estos aspectos nutricionales para los infantes y adolescentes que se encuentran en la educación obligatoria. Respecto a las políticas de seguridad social o al sistema pensionario, podríamos hablar esencialmente del sistema básico de seguridad para empleados mayores, que esencialmente se va a focalizar en zonas urbanas, mientras que para las zonas rurales tenemos el nuevo esquema rural de pensiones sociales. En este rubro también ha aumentado el gasto social significativamente desde 2013 hasta la fecha.
así como el número de personas adscritas a cada uno de los sistemas pensionarios. Es decir, para cifras de 2020, existen más de 500 millones de personas que se encuentran adscritas entre ambos programas, ¿no? Más, y más de 160 personas lo perciben en 2020. Dentro de las políticas de vivienda, un artículo que es esencial para las personas que estén interesadas en este rubro es uno que escribe Juan. Él nos va a señalar, ¿no? Junto con otros autores, nos van a señalar que China es esencialmente un país de poseedores de vivienda. Más del 60% de las familias habita una casa propia, el 87% para las zonas urbanas y el 96% para las zonas rurales, ¿no? Algo que suena sumamente complejo para nosotros en Occidente. En China, el Ministerio de Vivienda en muchas ocasiones, los titulares han mencionado que la vivienda es para habitarla, ¿no? No para especular con el precio de ella. Algo que deberíamos de nosotros en Occidente analizar bastante, porque pareciera ser que para nosotros es más bien para especular y no para vivir. En este sentido, a lo largo de la historia, esencialmente después de 1978, han existido distintos programas para la creación de vivienda social para que sean de fácil acceso para las personas o las familias que tienen bajos ingresos. Y también se han brindado un conjunto de subsidios para que sean más asequibles en tanto al precio para las personas. En este sentido, ya casi por terminar, hemos llegado a analizar la otra cara del modelo de bienestar chino, ¿no? Los aspectos que quedan aún por cubrir por el estado de bienestar en esta nación, como lo es la explotación laboral, ¿no? Que es no solo las condiciones bajo las cuales se encuentran laborando las personas en este país, es decir, eh, si las jornadas bajo las cuales trabajan son sumamente extenuantes, ¿no? De más de 10 horas, o si los salarios van acorde a cómo trabajan las personas acá, sino que estamos hablando, por ejemplo, del caso más mediático que ha existido, como el caso de Foxconn, ¿no? Donde 18 personas, o se tiene registrado que cuando menos 18 personas intentaron quitarse la vida, se reporta, o se confirmaron cuando menos 14 decesos, y eso nos conlleva a pensar cuáles o cómo son las condiciones de trabajo dentro de las grandes o megafactorías que existen en esta nación, ¿no? Otro dentro de los rubros que son muy importantes de analizar y de los cuales también siento yo que poco se habla es del trabajo infantil que existe en esta nación. Para el año 2016, de acuerdo con cifras de la OIT, existían cuando menos 7 millones de infantes que trabajaban en China, esencialmente en el sector minero y en el sector textil. Entonces, también es analizar cómo el estado de bienestar, cuando menos, brinda o se preocupa por estas circunstancias. Y otro de los aspectos muy importantes y que para las personas que son o que tienen intereses por analizar la pobreza o la desigualdad social, es probable que ya hayan notado que existe una dualidad en cuanto al modelo de bienestar, ¿no? Sting Andersen nos hablaba de que existían estados de bienestar duales que tenían esta división entre las grandes urbes y las zonas más atrasadas, las zonas marginadas, rurales esencialmente, ¿no? Y en China, de manera institucional, el Hukou, ¿no? Que es el registro al cual acceden las personas de acuerdo a la residencia que tienen, hace, por ejemplo, que el acceso sea inefectivo para cierto tipo de servicios sociales. Pensemos en los servicios de salud o en los servicios educativos incluso, ¿no? O sea, las personas cuando migran de una región a otra, claramente en busca de mejorar sus condiciones de vida, en ocasiones tienen dificultades para el acceso a los diferentes servicios sociales, ¿no? Pensemos en la educación, en la salud o incluso a los sistemas pensionarios.
Y justo por terminar, vamos a establecer que, bueno, China, para cifras del 2020, asegura haber terminado con la pobreza extrema, ¿no? Tanto las cifras que se encuentran en el buró estadístico al cual todos tenemos acceso señalan que ya no existe la pobreza extrema. Dentro de los textos que les recomiendo, algunos del Banco Mundial también señalan que se ha exterminado con la pobreza extrema en esa nación. Sin embargo, una de las principales críticas que se les podría realizar es por qué se ha dejado de medir, ¿no? Es decir, eh, entendiendo que si la pobreza es un fenómeno estático, claro, entendemos o podríamos entender el por qué se ha dejado la medición de la pobreza. Sin embargo, si la pobreza es un fenómeno dinámico y tras la crisis del COVID-19, muchos podemos aseverar que sí, que la pobreza es un proceso o un fenómeno dinámico, dado que una persona a lo largo de su ciclo vital puede entrar o salir de la pobreza, pues entonces seguiría siendo necesario que este fenómeno se siguiera estudiando por el Estado, ¿no? Obviamente en aras de mejorar las políticas que ya se tienen, que hay algunas que son excelentes, sobre todo en el plano educativo y en el plano de salud, y en ese sentido, también es necesario que este país logre comprender las limitaciones sociales que conllevan tener un crecimiento económico tan alto. Sobre todo, no solo desde una perspectiva social, hablándolo desde la explotación laboral o desde el trabajo infantil, sino incluso podríamos comenzar a hablar de temas medioambientales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, con el cambio climático, comienza a ponerse muy en boga hablar de la pobreza ambiental, ¿no? Es decir, que no se tienen las condiciones ambientales necesarias para desarrollarse de manera óptima, ¿no? O sea, ya no es solo los ingresos, ya no solo es que se tengan los ingresos necesarios, sino que el ambiente mismo me permite desarrollarme de una manera óptima en sociedad, ¿no? Y por último, mencionarles este conjunto de artículos, libros e informes que a mi parecer son esenciales para que una persona entienda cómo es que ha evolucionado este fenómeno en China, ¿no? Eh, yo sobre todo les recomiendo este que realiza el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no? China National Human Development Report, es sustancial. También hay otros, ¿no? Como el de Epic Journey, ¿no? From Poverty to Prosperity, que hace la oficina del Estado en China, que también es sustancial respecto a cómo ellos mismos evalúan los programas que han ido creando para que las personas salgan de una situación de pobreza. Y cuando menos, eso sería todo respecto a la presentación. Quedo pendiente para ir analizando las preguntas, los comentarios, para ir entablando una discusión en torno a este problema. Fantástico, muchas gracias, Luis Felipe. Ojalá y fuera posible contar con tu PowerPoint Claro que en sí, se los hago caso llegar. que para poder, para que los que estamos aquí podamos hacer uso de las referencias que nos indicas, ¿no? Hay ya un buen grupo de Sí, preguntas. es lo que me... Fuerte. Luis Felipe, en mi calidad de moderador, me permito hacerte dos reflexiones, ¿no? Yo te diría, a ver, y antes de responder a las preguntas, ¿no? Pero yo te diría, una primera reflexión es, y sin ser especialista sobre el tema,
Me llama la atención, yo te diría, la dificultad y la lenta reflexión, integración de la experiencia de la República Popular China en el tema específico de pobreza, pobreza extrema, pobreza relativa, programas, décadas de experiencias, ¿no? En América Latina y en México, ¿no? Yo recuerdo, tú los has de conocer mejor que yo, pero bueno, en 2010, en el Sechimex, ahí en una publicación con la Cámara de Senadores, empezamos con un grupo de reflexiones por parte de colegas del propio Sergio Martínez Rivera, de Javier Cabrera Adam, entre otros, buscando integrar la experiencia china en México explícitamente, pero sorprendentemente es mi impresión, pero tal vez me equivoque y me gustaría escuchar tu reflexión, pero sorprendentemente no se ha tomado suficientemente en serio, ¿no? Es decir, si el Banco Mundial dice que en las últimas 4 décadas, a grandes rasgos, en fin, se ha erradicado la pobreza extrema en China. Estamos hablando de 700, 800 millones de habitantes, ¿no? Es un proceso para sociólogos, economistas, politólogos de la mayor envergadura, y la recepción, discusión al respecto, mi impresión es que ha sido muy discreta por ser diplomático, ¿no? Ese sería un tema. Y un segundo tema que me gustaría preguntarte, solicitarte tu opinión, ¿no? Creo que en fin, logras ahí una revisión bibliográfica relevante, y muchas gracias. Un factor que pareciera haber incidido en forma significativa en la erradicación de la pobreza extrema y en la pobreza en general parecieran ser los proyectos de infraestructura en China, ¿no? Es decir, los proyectos de infraestructura como un factor, no estoy diciendo ni el único ni probablemente el más importante, pero un factor muy relevante en China, ¿no? Desde el periodo de las reformas y apertura. Y al respecto me gustaría preguntarte, si conoces bibliografía, debates, discusiones al respecto, porque me parece que de nuevo, que desde una perspectiva latinoamericana y en México, es un elemento muy significativo, incluso considerando, en fin, retomar proyectos de infraestructura en México desde 2018, ¿no? Y al respecto, creo que tampoco ha habido suficiente reflexión ni en América Latina y el Caribe, ni en México, ¿no? Entonces, bueno, te agradecería tus Sí, comentarios claro. sobre estos temas para después entrarle a, a un buen La grupo de discusión. preguntas, ¿no? Sí, en primera instancia, justo lo primero que me mencionaba, sí, me parece que ha sido muy somera la participación que se ha tenido para traer la experiencia que tiene este país para la superación de la pobreza, ¿no? Es decir, que es poca la integración que se tiene, sobre todo en el aspecto operativo de los programas. Es decir, podríamos bastante aprender de cómo funciona la operatividad y la institucionalidad de estos programas para, por ejemplo, aplicarlo aquí en México o en otras regiones de América Latina, claro está. Pero claramente un aspecto fundamental que toca mencionar y que también me parece que es dentro de las preguntas que estaban realizando en el chat es cómo funciona esta operatividad, ¿no? Es decir, cómo lo centralmente planificado ayuda demasiado a que estos programas sean lo suficientemente eficientes y que nosotros quizás deberíamos de virar hacia esa perspectiva de institucionalizarlos de tal forma que lleguen a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Que es parte esencial de lo que han logrado ellos. Y en el segundo momento,
haciendo reflexión en tanto a la infraestructura, claro que es cuando menos uno de los pilares esenciales, no solo en tanto a lo que habíamos hablado de la creación de infraestructura para la salud, de la infraestructura educativa, sino de los megaproyectos de infraestructura. Pensemos en vías de transporte o de conectividad que existen a lo largo de China. Claro que sí son esenciales, y que quizás también la integralidad económica que existe derivado de eso en México, habría que analizarlo, ¿no? Está bien, te agradezco, creo que son temas relevantes, incluso en Sí. la cooperación de China con América Latina. Estamos estudiando ahí justo con detalle el tema de proyectos de infraestructura de China en América Latina que están creciendo en forma significativa, ¿no? Pero bueno, en fin, hay todo un grupo de comentarios, empezando creo que a las 10:23 con Andrés Contreras Opaso. Tú tienes los Sí, puedes ver. sí, Bueno, aquí dándole respuesta al compañero Andrés, eh, nos menciona que si la disminución de la pobreza extrema y multidimensional en China tiene un cierto acercamiento, tensión dialéctica con lo que es la economía circular y con lo que plantea el economista argentino Coraggio de una economía social y solidaria. Atentamente, Andrés, desde Chile, un saludo hasta allá de parte de todos nosotros acá en el Sechimex. Y claro, ¿no? Esencialmente, también dentro de algo que me parece a mí esencial y fundamental dentro de la superación de la pobreza son los aspectos locales y el cómo la integración de la localidad, ¿no? Entendida en tanto el marco geográfico más pequeño en China, hace que tanto los programas sociales como la integración económica de las pequeñas villas, de las pequeñas provincias en esta nación, se conjugue de tal forma que haya esta plausible superación de la pobreza. Posteriormente, Francisco Yamasaki Infante pregunta, dentro de los programas del combate a la pobreza en China, ¿existen sociales que consideren transferencias directas a la población? Claro, sí, sí lo existen. Por ejemplo, el programa nutricional para la educación obligatoria, del cual les estaba hablando, además de brindar alimentos, brinda una transferencia económica hacia las familias donde se encuentran estos infantes o adolescentes. Entonces, claro que sí los existen. En aspectos esenciales, quizás como la salud, no existen las transferencias económicas, sino más bien es este subsidio económico. Muy bien, continuando. José Manuel Vargas nos menciona que en relación con el tema hay alguna consideración sobre, primero, el no crecimiento de la población, segundo, controles de no migración hacia las zonas económicas especiales. Eh, el crecimiento de la población, eh, me parece que las consideraciones que se hacen esencialmente se hicieron previamente hacia las políticas de superación a la pobreza, ¿no? Pensemos en la política del hijo único. En segundo lugar, los controles de no migración, pues, bueno, ¿no? Quizás dentro de eso entre la dualidad del modelo de bienestar chino, ¿no? Que es algo que les mencionaba respecto a cómo en ocasiones suele ser difícil que las personas tengan acceso tras que han migrado a una región en la cual no han nacido. Esa sería mi respuesta. Francisco también nos vuelve a preguntar en cómo operan estos programas para garantizar su éxito operativo y evitar su desviación para ser empleados por la población para otros propósitos que no tengan que ver con el fin del programa social. Claro, dentro de lo que mencionaba es esta operatividad desde lo local, es decir, algo que a mí me fascinó y que realmente me emocionó al momento de leerlo es el notar cómo desde el gobierno central hasta los gobiernos locales había esta vinculación para que los programas fueran lo suficientemente efectivos.
los gobiernos locales tenían esta capacidad de decirle al gobierno, a los gobiernos de las provincias y al gobierno central cómo eran las características de la población, en qué circunstancias se encontraban, y de tal forma es que, por ejemplo, muchos programas comienzan siendo pilotos en algunas regiones de China, en algunas zonas extremadamente pobres, y de ahí se vuelven programas nacionales. Entonces, algo que a mí me pareció esencial es tomar en cuenta demasiado la opinión local de los gobiernos locales para la implementación de los programas sociales. Y por último, no, perdón, hay dos preguntas más. Carmen nos menciona, ¿hay algún programa sobre regular la población como fue en el siglo pasado? No, desde mi perspectiva, hasta donde yo me he quedado, me parece que la política del hijo único ya no existe. Entonces, ya no hay temas respecto a eso, o sea, ya no hay algún programa respecto a ello y o política, ¿no? Héctor García nos menciona que, bueno, vuelve a mencionar el aspecto de la natalidad y nos pregunta qué impacto se prevé que tenga el tema demográfico en el combate a la pobreza en China. Es multifactorial el hecho de hablar del tema demográfico porque nos metemos también al estudio por grupos, por edades respecto al tema de la pobreza. Entonces, me parece a mí que la integralidad que existe, ¿no? Y la intersectorialidad que existe entre los programas sociales en China les da lo suficiente o tienen cuando menos las herramientas suficientes para atender a cada uno de los estratos por edad que existen en este país, en el sentido de que quizás la pregunta sea en cuanto al envejecimiento, ¿no? Es decir, si el bono demográfico en China se está terminando, lo cual me parece que no. Hoy hablamos de más de 1 billón, ¿no? De personas en China, entonces es importante hablar de ello, ¿no? ¿Y qué porcentaje de la población jubilada hay con respecto a la productiva? Se habla de cerca de 160 millones de personas que ya perciben una pensión por parte de ambos programas del sistema pensionario. Estaríamos hablando, no sé, cerca del 12-15% de la población. Y me parece que ya no hay más preguntas por allí. Si alguien más quiere animarse a preguntar, a hacer crítica de lo que se ha presentado el día de hoy, estoy abierto a seguir contestando y a hacer lectura de las críticas y o comentarios que se tengan. Sí, por ahí se señalaba sobre la presentación. Yo les recuerdo el propio video y la presentación. Si nos la envías, Y una vez que terminamos, Luis se las Felipe, mando. la subimos entre hoy y mañana. Están en el portal del Sechimex, al igual que el resto del ciclo de conferencias. Luis Felipe, creo que había dos cuestiones adicionales. Una de Rubén Darío, donde pregunta sobre las cifras actualizadas de esperanza de vida, y después la de Jaime Miranda sobre el tema de la desigualdad en China, ¿no? Ok, déjenme las busco para darles lectura. Esas las fue diez Ah, treinta y ok. seis de Sí, aquí Rubén. justo está la de Rubén Darío. Gracias a usted por asistir. Eh, si tiene las cifras actualizadas de esperanza de vida en China, no, en el tema no tomé en consideración la esperanza de vida. Sin embargo, me parece que debe de ser un tanto similar a como está en México, debe de rondar entre los 70, 74 años de edad, quizás un poco más. Ha mejorado sustancialmente derivado de las condiciones de vida en las cuales se encuentran, esencialmente por los aumentos de los ingresos y obviamente del consumo. Y justo la que mencionaba de Jaime Miranda,
Claramente, no solo se debe de visibilizar o dictaminar la desigualdad en cuanto a los ingresos. Eso sería tema para una investigación sumamente profunda en cómo no solo hay desigualdad económica, sino quizás podríamos hablar de otros tipos de desigualdades, por ejemplo, en el acceso a derechos sociales. Entonces, claramente también quizás la medición de la pobreza desde esta perspectiva multidimensional basada en los ingresos deba de evolucionar a una perspectiva más basada en el acceso a derechos sociales. Me parece que hay más preguntas. Francisco también nos menciona el diseño y la implementación horizontal de los programas sociales. Claro, o sea, un aspecto esencial es que ha sido más horizontal y no tan vertical, es decir, se miran las necesidades propias de acuerdo a las localidades y se atiende a esas necesidades. Respecto a los temas de migración, me parece que el Sechimex sí tiene bastantes cifras sobre ello, no es como tal parte del tema, pero sí, sí, por allí me parece que hay incluso un conjunto de artículos que hablan sobre eso, ¿no? Sobre la migración de personas chinas hacia otros países. Me parece que serían todas. Bueno, muy bien. ¿Podrías ampliar sobre la debilidad de los derechos sociales? Claro, me parece que quizás la principal debilidad que exista respecto al acceso a los derechos sociales es como, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud, a los servicios educativos, al sistema pensionario, en ocasiones se puede, sobre todo, dificultar por el aspecto del hukou. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Felipe. Yo solo les llamo la atención a varios de los interesadas, el Buró Nacional de Estadísticas, el National Bureau of Statistics chino, Sí. que se puede acceder vía internet 24 horas, tiene una cantidad de información también sobre la esperanza de vida, ¿no? Los que vivan en la Ciudad de México, en el Sechimex y en la UNAM tenemos acceso a la biblioteca digital de la UNAM y ahí hay un banco de datos muy valioso que se llama SEIC, ¿no? Con cantidad de información socioeconómica, incluyendo de China, pero también de cada uno de los países latinoamericanos para hacer comparaciones, etcétera. Por último, llamo simplemente la atención sobre toda una discusión vinculada a algunas de las preguntas, una discusión como sorprendentemente, a diferencia de otros países, en fin, la seguridad social que va avanzando en China tiene niveles para algunos sorprendentemente bajos y eso lleva a, en fin, a que individuos, familias, regiones, el país, pues tenga altas tasas de ahorro, ¿no? Justamente ante Claro. debilidades del sistema de seguridad social. Hay toda una discusión ahí sobre sus implicaciones macroeconómicas, ¿no? ¿Por qué no aumenta el consumo interno doméstico en China? Tiene que ver mucho con estos temas, ¿no? Pero bueno, Luis Felipe, no sé si quisieras hacer algún último comentario. Hay acá una última Una pregunta, última pregunta, un sí. comentario adicional antes de terminar, ¿no? Claro, doy respuesta a esta pregunta. Me parece que ya son dos. ¿Cómo analizar esta erradicación de la pobreza en China dentro del alcance de los objetivos del desarrollo sostenible a nivel global? Muy interesante también porque dentro de la política alimentaria, lo que les mencionaba sobre la sostenibilidad y la soberanía alimentaria que tiene este país,
algo muy importante que han hecho es regresar a prácticas agrícolas ancestrales con la intención de no seguir afectando al medio ambiente, ¿no? Entonces, de cierta medida se han ido poniendo en concordancia con los ODS. También, como les mencionaba, es importante que comencemos a hablar de temas respecto a la pobreza ambiental, ¿no? Que las personas tengan un acceso efectivo a un ambiente lo suficientemente sano como para que se puedan desarrollar. Eh, por último, voy a dar respuesta a esta pregunta de Ricardo Zaragoza. En China, las transferencias monetarias son condicionadas. ¿Qué tanto éxito consideran que tendrían sus políticas contra la pobreza si China hubiera mostrado un menor crecimiento económico? Muy interesante esa pregunta. ¿Qué instrumentos implementa el gobierno chino a diferentes niveles para asegurar que los programas sociales efectivamente lleguen a la gente? Empiezo por esa última pregunta, que es nuevamente, ellos tienen un sistema, no sé cómo llamarlo, de alimentación dual, ¿no? En el cual desde lo local llega hasta los gobiernos centrales y de los gobiernos centrales a los gobiernos locales, que es impresionante ver cómo funciona esta operatividad. De ahí se da que cuando menos sean lo más efectivos posibles, ¿no? Claramente va a haber disyuntivas o aspectos, externalidades negativas en la implementación. Sin embargo, sí que son muy efectivos los programas que tienen. ¿Qué tanto considero que tendrían éxito sus políticas contra la pobreza si China no hubiera mostrado el crecimiento económico que tuvo? Claro que hubiera sido distinto, sin embargo, me parece que desde el eje institucional está de tal forma organizado que probablemente hubieran tardado quizás más tiempo en hacerlo, pero lo hubieran logrado definitivamente. En China, las transferencias monetarias son condicionadas. No, no son condicionadas. Uno de los aspectos esenciales que me parece trastocar aquí es que tiende a la universalidad su estado de bienestar, ¿no? Es decir, no importa o no se condicionan estas transferencias monetarias, sino que más bien se analizan las características y particularidades de cada una de las personas y o familias. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Felipe, sobre un Gracias a tema ustedes. de enorme relevancia para China, y yo creo que para América Latina y el Caribe, sin hablar. Yo invito a muchos de los asistentes, por supuesto que también al ponente, a profundizar estos temas, ¿no? Porque claro, hablar de la seguridad social, de programas incluso nacionales para un país de 1.400 millones de habitantes, esto se puede convertir en una enorme abstracción, ¿no? Yo creo en fin, el tema que estás analizando invita a profundizar en algunas provincias sobre instrumentos y políticas específicas, de políticas específicas en provincias, incluso en municipios, de provincias, algunas que tienen una población superior a México, ¿no? Claro. Entonces, eso se puede aterrizar en tiempo, en periodos, y con base en varias de las preguntas que estás planteando, es trabajo, ¿no? Pero mejor hacerlo hoy que pasado mañana, ¿no? Yo creo que Sí, es son temas muy interesantes. ¿no? Y que creo que habría que empezar a hacerlos anteayer, porque se han logrado avances importantes, seguramente que con retos, ineficiencias, corruptelas, etcétera, pero de que se han logrado avances, se han logrado Han avances. logrado, creo que sí. Y creo que no se ha tomado suficientemente en serio, sorprendentemente, ¿no? Pero bueno, de nuevo, felicidades, Luis Gracias. Felipe. Muchas gracias a los asistentes. De nuevo, en muy breve, entre hoy y mañana, les estará el video de hoy y la presentación de Luis Felipe, ¿no? Pues Sí. entonces les deseo muy buen día. Gracias a todas y nos vemos en 2 semanas con la siguiente conferencia.
Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Nos Gracias, vemos. felicidades por tu esfuerzo. Gracias.